¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? Ya ni les pregunto cómo andan, porque todo lo que podía salirle mal a Chivas esta noche le salió mal en diferentes aristas. Pierde el liderato de la competencia que había sostenido, ¿no?, a lo largo del torneo. Termina en el segundo lugar de la clasificación general y vamos a ir desmenuzando cada una de las situaciones que le terminan saliendo mal al Guadalajara. Hay polémica de nueva cuenta en los partidos de Chivas, tal y como ocurrió a media semana contra el Necaxa, en donde no se le marcan dos penales clarísimos. Bueno, pues en esta ocasión, en una pena máxima en la recta final del partido, el VAR llama a Katia Itzel, el Gato Ortiz llama a Katia Itzel, que echa para atrás una mano que se da en el área del conjunto de Tijuana y que pudo cambiar la noche para el Guadalajara, ¿no? De entrada, pues volvemos a hablar de una polémica en un partido de las Chivas. Ya contra Necaxa había sido los penales, en esta ocasión también penal, en criterios que cambian con los árbitros de días, ¿no? Es cuestión de días. Apenas a media semana vimos un penal que se le marca a favor al América, una jugada muy similar, y en esta ocasión para Chivas no lo marcan, ¿no? Son criterios que de pronto los aficionados y todo el entorno del fútbol mexicano no termina por entender qué es mano y qué no es mano, porque en unas sí y en otras no. Noche oscura por este tema de la polémica arbitral. Noche oscura, por supuesto, porque se le va el liderato de la competencia al Guadalajara. Noche oscura porque la Hormiga González no pudo marcar gol, evidentemente 0-0. La Hormiga se queda con 12 y entonces se pierde esta posibilidad de ser el primer bicampeón de goleo en la historia del club. Noche oscura porque se le va a Chivas también el premio económico del equipo de la temporada, el $1,000,000, porque el Toluca gana su partido, golea al conjunto de León. Entonces ya Guadalajara no tiene posibilidades de acceder a ese $1,000,000. Noche oscura porque a Chivas ya, digamos, se da el rival, ya está el rival. Chivas será segundo y Tigres será el séptimo, entonces es Guadalajara contra Tigres y te toca, obviamente, el rival más complicado de los 5 que podían tocarte, ¿no? Porque estaba la opción de León, estaba la opción de Atlas, de Tijuana, del América y de los Tigres, pero sin duda alguna que los Tigres es el rival más complicado que te podía tocar en la etapa de cuartos de final y le toca el rival más complicado. Noche oscura porque además con el empate 0-0 el América clasifica, ¿no? El América clasifica con esa igualada de los Xolos de Tijuana. Tijuana, si ganaba el partido, por ejemplo, le ponía nervio al América, pero con el empate el América clasifica. Entonces, y además Dani Aguirre sale lesionado del partido y además es una lesión muscular por el gesto que hizo al final del duelo cuando sale de cambio y que empieza a pegarle al banquillo. Pues da la sensación de que es un tema muscular que no va a quedar en una semana nada más. Entonces Daniel Aguirre, que venía siendo de los titulares en todo el torneo, pues se unirá posiblemente a las bajas que tenga el Guadalajara por la selección mexicana. O sea, sería una baja más para el Guadalajara en la parte más importante del torneo. Entonces, si enlistamos cada uno de estos detalles, ha sido una noche muy oscura, una noche terrible, si lo queremos ver de alguna manera, para el rebaño sagrado. Empezando y desmenuzando los asuntos, el tema del penalti, ¿no? Los criterios que cambian de un día para otro. A media semana al América sí se lo marcan, en este fin de semana al Guadalajara no se lo marcan en jugadas muy similares, y este tema del arbitraje que ha venido aquejando los partidos de Chivas en las últimas semanas, y no solamente con los penales, también con las rojas que no se han marcado en contra de los rivales en los inicios de los partidos. Ustedes se acuerdan, contra Pumas, la de López, en el partido contra Tigres, la del Búfalo Aguirre, y ahora a media semana los penales del Necaxa y de los Xolos de Tijuana. Que si bien el futbolista de los Xolos no tiene intención, la mano está despegada y está en el aire. O sea, le pega el balón en la mano y no es una posición, me parece, hasta natural ni nada, ¿no? O sea, es una situación ahí que pues queda, y insisto con esto de los criterios, porque a unos sí y a otros no. O sea, cada semana o cada 3 días cambian de criterio los silbantes. Entonces me parece que esto pues genera mucha incertidumbre entre los aficionados. El asunto del liderato de la competencia. Pumas ganó en Pachuca y entonces el liderato ya a Chivas no le servía empatar, necesitaba ganar el partido, y durante el partido la verdad es que el Guadalajara lo buscó todo el partido. Segundo partido consecutivo que Chivas se va sin anotar gol cuando había venido siendo la mejor ofensiva del campeonato, ¿no? De estas situaciones de que llegaba a esta jornada doble de meterle 5 al Puebla
y contra Necaxa y Tijuana eran rivales que uno pensaría se abriría la portería rival y no cayó ningún gol ni contra Necaxa ni contra Tijuana, lo que también te habla de esa pérdida en estos dos partidos de la contundencia que había mostrado Chivas en las primeras 14 jornadas, 15 jornadas. Entonces, en ese sentido, pues sí, el equipo lo buscó, tuvo ocasiones de gol, pero no logró concretar y este tema, pues ya en una instancia definitiva te puede costar muy caro y en este caso al Guadalajara me parece que de cara a la liguilla, bueno, pues es un asunto que debe mejorar. La cuestión es que cuántas bajas va a tener en este tema. El asunto de la Hormiga González, muchachos, Armando se queda con 12 anotaciones, ¿no? En el campeonato. Ya no hubo manera de alcanzar a Joao Pedro. Esa pena máxima, la Hormiga González estaba en la cancha como para poderlo cobrar y entonces hoy y ahorita estaríamos hablando de otra cuestión. Si se hubiera marcado el penal y que la Hormiga lo hubiera concretado, bueno, posiblemente estuviéramos en otro escenario, seguramente estaríamos en otro escenario, pero la Hormiga incluso hasta lo vimos al final de la transmisión, estaba hasta como llorando la Hormiga González después de que termina el partido, no consigue el bicampeonato de goleo y es alto probable que vaya a selección mexicana. Entonces veremos qué pasa en el futuro de la Hormiga González, ¿no? Podría haber sido tal vez el último partido de la Hormiga con la camiseta de Chivas, después del Mundial, que quién sabe si vaya a permanecer en la institución, si haya alguna oferta de clubes europeos que ya lo hayan estado monitoreando. Entonces, por ese lado también está esa sensación de que Armando, bueno, no pudo meter gol y se queda, ¿no? A las puertas de ser el primer bicampeón de goleo en la historia del fútbol mexicano. El asunto que creo que es menos relevante, pero pues no deja de ser una lana, es el $1,000,000, que es un premio al equipo de la temporada y que hubiera también sido, más allá del asunto económico, pues un reconocimiento al trabajo que ha hecho Gabriel Milito en este año al frente de la institución. Si hubiera conseguido ese primer lugar de la temporada, pues hubiera sido el mejor equipo del año, con todo y que arrancó su proceso con 4 puntos de los primeros 18, ustedes se acuerdan bien. Entonces, pues me parece que ese asunto es el menos relevante, pero que también tiene que ver. Y ahora, pues de acuerdo con el acomodo en la liguilla, el equipo que se va a enfrentar es la escuadra de Tigres, y ya lo platicábamos en la previa con el compa Frank. El equipo de Tigres es una realidad que es el club más complicado que te podía tocar, porque los Tigres, primero, por tema de selección mexicana, si acaso van a tener la baja de Jesús Angulo, pero tienen un plantel, y lo vimos con la exhibición que dieron contra el Mazatlán, en donde, bueno, pues ya está de más enumerarlos, pero bueno, ahí está Bruneta, está Lainez, está Correa, está el Búfalo Aguirre, está André Pierre Gignac, está Ociel Herrera, está en el medio campo Araujo, está Rómulo, está Joaquín, que veremos cómo se encuentra, Nahuel, un equipo muy experimentado, es el subcampeón del fútbol mexicano. O sea, no nos olvidemos que Tigres llegó a la final del torneo pasado y la perdió en penales, ¿no? Es un equipo que, si bien no tuvo una regularidad, una constancia en el certamen, pues es primero, jugar en el Volcán es de los estadios más complicados, y lo vimos en el partido de temporada regular que tuvo Chivas acá en Monterrey, que pierde 4-1, que sí me parece el tema de la expulsión del Búfalo Aguirre pudo cambiar el trámite del partido, pero 11 contra 11 Tigres pues fue superior durante el duelo y entonces goleó a Chivas en esa oportunidad. Es el rival más complicado que te podía tocar en esta instancia de los cuartos de final. Y el asunto de Dani Aguirre, ¿no? El asunto de Dani Aguirre, porque el lunes se va a dar a conocer la convocatoria de selección mexicana y entonces ahí veremos cuántos jugadores de Chivas se lleva el Vasco Aguirre y que no van a poder estar con el Guadalajara en la liguilla enfrentando a Tigres, que además del plantel que tiene y que no tendrá bajas de seleccionados, pues podrá utilizar a sus 9 extranjeros al mismo tiempo. También ese es otro detalle que hay que considerar en esta eliminatoria. Guadalajara tendrá, veremos las bajas, pero Tala Rangel, Piojo Alvarado, Hormiga González muy seguramente estarán ahí, y con altas probabilidades Richard Ledesma y el caso de Brian Gutiérrez, ¿no? Entonces serían 5. Y además se suma esta lesión que tuvo Dani Aguirre en el último instante del partido, una lesión muscular que lo veíamos cómo le pegaba hacia el asiento de la banca, en síntoma claro que sabe que tuvo ahí, que algo se rompió muscularmente, y que eso no va para una semana, porque la liguilla ya arranca la siguiente semana. El siguiente sábado ya arrancan los cuartos de final. El partido de ida será aquí en el Volcán.
veremos Chivas, al ser segundo, tiene la posibilidad de escoger día, entonces posiblemente sea sábado en el Volcán y el siguiente sábado, el 9 de mayo, en el Estadio Akron, ¿no? El partido de vuelta. Pero, pues, se suma a la de Dani Aguirre. Ver si José Castillo está o no, porque José tampoco ha estado y estamos hablando de que Aguirre y Castillo son dos que no estaban contemplados en temas de selección, dos titulares en la zona defensiva y que si Castillo no regresa, pues estaría sin esos dos elementos, además de los seleccionados nacionales, ¿no? Entonces también una pésima noticia la lesión de Daniel Aguirre. La única positiva que vemos acá, noticia, es el asunto de que regresó Omar Gobea, que Omar Gobea regresa al once inicial y que ya se convertirá en una alternativa para la fase final, muchachos. Así que bueno, así está el panorama con el Guadalajara después de esta noche que fue noche dramática, noche oscura para el rebaño sagrado, en donde todo lo que podía salir mal, le salió mal al cuadro rojiblanco. Pero bueno, hay que hacer un corte aquí y entonces encarar la semana que será muy importante. Y si Chivas aspira a trascender en la liguilla, tiene que salir con un resultado evidentemente positivo de acá de Monterrey, ¿no? Si le pasa a Chivas lo que ocurrió en la fase regular, que se lleve un 4-1, estará liquidado. O sea, me parece que Guadalajara, para que tenga aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia, debe sacar al menos el empate de aquí de Monterrey y ya cerrarlo en el Estadio Akron, muchachos. Así que bueno, se va a mover mucho este tema porque pues primero ver cuántas bajas tendrá Chivas por selección mexicana y de ahí preparar esta etapa de la liguilla. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.